Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en la fe, y todos quienes miran y siguen nuestro canal en busca de ayuda espiritual. Este es el primer video de una serie que te van a ayudar a madurar espiritualmente. Vamos a comenzar aprendiendo 5 claves importantes para lograr crecer en Dios. Pero primero leamos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Este versículo nos dice a los cristianos que la madurez es una exigencia, no una opción. Muchos cristianos se conforman con alcanzar un nivel cómodo de crecimiento espiritual y allí se detienen. Sin embargo, dejar de procurar la madurez espiritual puede afectar negativamente la libertad espiritual, ya que la madurez y la libertad espiritual se interrelacionan. Según lo expresado por el apóstol Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 8, versículo 35, en el que captura perfectamente lo dicho por Jesús a los judíos religiosos. El esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Expresando claramente que quienes obedecen al pecado son esclavos del pecado y no podrán estar con Dios eternamente, más sus hijos, quienes le obedecen, apartándose del pecado, tendrán un lugar en su reino. Jesús nos dio libertad sobre el pecado. Es la herencia de cada cristiano. Pero muchos son los cristianos que viven atrapados por la tentación, la lujuria, malas costumbres, malos pensamientos y las influencias negativas que demuestran no poder dominar. Si deseamos disfrutar de la libertad y madurez espiritual, debemos reconocer estas 5 claves espirituales. Número 1. Los cristianos deben conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. La madurez no es opcional. Es la razón por la que formamos parte de la iglesia y tenemos líderes espirituales que nos enseñan, nos guían y nos disciplinan. Conocemos más a Dios y enriquecemos nuestra relación con Él, estudiando su palabra, adorándolo y orando cada día. Clave número 2. Los cristianos deben comprender cuál es su verdadera identidad en Jesucristo. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dicen lo siguiente: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esta palabra dada por el mismo Dios, pero también tenemos un enemigo que se opone por completo a que comprendamos quiénes somos en Cristo. Para eso utiliza la confusión, para impedir que maduremos y seamos libres en Él, lo cual es nuestro legado por ser hijos de Dios. Continuamos con la clave número 3. Los cristianos deben reconocer y admitir la realidad de Satanás, su reino y su deseo de engañar y destruir al pueblo de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, se nos aclara que nuestra lucha no es contra lo que vemos, sino contra espíritus de maldad que se mueven por todo el mundo. Debemos estar conscientes de la oposición del enemigo a nuestra madurez y libertad, mientras que vivimos por y para Cristo cada día. También necesitamos entender nuestra protección y autoridad para resistir sus ataques y afirmar la libertad que nos provee Cristo. Llegamos a la clave número 4, y en esta aprendemos que los cristianos debemos reconocer que la madurez espiritual es un proceso de toda la vida, pero la libertad espiritual puede lograrse en un tiempo relativamente corto. No hay madurez instantánea, es un proceso a medida que nos dediquemos a conocer más a Dios. En cambio, la libertad es una posición, una postura que asumimos al responder a la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás. No nos volvemos más libres, sino que asumimos la libertad por la autoridad de Cristo, cada vez que nos damos cuenta que hemos sido engañados por Satanás. Si no procuramos madurar espiritualmente, será difícil reconocer los engaños del enemigo de nuestras almas. Por último, la clave número 5. Todo cristiano debe asumir la responsabilidad personal de su propia madurez y libertad espiritual. Leemos en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No importa lo difícil que pueda ser buscar la madurez espiritual y afirmar la libertad, nadie más puede hacerlo por nosotros. Somos responsables personalmente de apropiarnos de la libertad y resistirnos a ser esclavizados.
No importa los obstáculos que encontremos en nuestro pasado, en nuestras relaciones o en nuestra situación presente, no podemos culpar a estas situaciones por nuestra falta de crecimiento y libertad. Nadie más puede hacernos crecer. Es nuestra decisión y responsabilidad diaria. Es un proceso que debes empezar y terminar. Gracias a Dios, nadie pasa solo por las disciplinas de la madurez y libertad personal. Cristo, que habita en nosotros por el Espíritu Santo, está fervorosamente dispuesto a caminar con nosotros a cada paso del camino. Esperamos hayan sido edificados por la palabra de Dios. Nos despedimos y le invitamos a continuar aprendiendo con nosotros cómo lograr la madurez espiritual. Muchas bendiciones y hasta el próximo video.